Amigas, amigos, ¿qué les parece si hoy hacemos un compás de espera en los temas relacionados pues con la música, con las nostalgias de nuestra ciudad, de nuestra vieja ciudad, remembranzas, en fin? Pues ya saben que los miércoles los dedico a temas relacionados pues, con la política, con la economía, con la situación de la pandemia. A nadie le agrada estar oyendo, ya estamos hasta el gorro de la pandemia, pero bueno, es un asunto que ahí está. Sin embargo, hoy yo quisiera invitarlos a compartir conmigo unos minutos, unos minutos con su amigo el Chapo. El tema que hoy abordaré es totalmente íntimo en lo personal y familiar, pero lo hago porque guarda estrecha relación con mi sentido de responsabilidad como ciudadano y como comunicador, una obligación de la cual me resulta imposible desprenderme bajo cualquier circunstancia y menos aún en los tiempos que corren. Y entonces, ¿quién? Hace algunos días me encontraba absorto escribiendo con dos dedos, como lo hago siempre, sacándole chispas al teclado de mi computadora, cuando entra mi esposa al cuarto de la casa que llamamos la oficina y se sienta frente a mi mesa de trabajo. Levanté la vista y me le quedé viendo sin decir una palabra. A través de los años he aprendido a captar a simple vista los estados de ánimo de la compañera de mi vida y sé cuándo viene a hacerme un comentario cualquiera y cuándo viene a decirme algo que ella considera importante. Así que no le dije nada y me le quedé viendo esperando que hablara. Bájale un par de rayitas a tus críticas, me dijo. Y por un largo rato nos quedamos viendo en silencio. 8 palabras no son muchas, aunque en determinadas circunstancias son más que suficientes. Ella sabía perfectamente bien lo que me estaba pidiendo y yo entendía perfectamente lo que me estaba queriendo decir. No había nada más que agregar. Luego, exhalando un suspiro, se levantó y salió, dejándome pensativo, con el alma congojada y lleno de inquietud. Voy a completar ya 37 años escribiendo, prácticamente ya los tengo, pues. El 45% de mi vida dedicado a esta azarosa ocupación que me apasiona y que me ha acarreado innumerables satisfacciones, pero también no pocas dificultades y sinsabores. Escribir para mí no es ningún problema. De hecho, cualquiera lo puede hacer y sin duda alguna 1000 veces mejor que yo. Pero decir lo que yo he dicho de la manera como lo he dicho, ese es un asunto completamente diferente. Por una parte me he ganado unos cuantos aplausos y unas cuantas palmadas afectuosas en la espalda. Y por otra el odio y el rencor de muchas personas. Tantas que estoy seguro llenarían cualquier estadio de béisbol o fútbol en cualquier ciudad. Como un ave de tempestades me he autodefinido, tratando de expresar de alguna manera mi situación y condición, utilizando para ello un conocido lugar común. He tratado de culpar a mis genes paternos por la inclinación a llamar las cosas por su nombre, cruda y llanamente,
sin medir las consecuencias. Así fue mi padre en vida, y yo he venido a resultar una mala réplica de aquel hombre tan singular, de carácter tan fuerte, al que le debo la vida. Fue en aquella recordada columna Huésped del Imparcial, en la que a invitación expresa del inolvidable amigo José Alberto Cochiveto Gili, empecé a hacer mis pininos como escritor. Mi primer artículo que se publicó fue la transcripción del discurso que pronuncié en el auditorio del Estado el día jueves 7 de junio de 1984, con motivo de la graduación de la generación 1984 de bachilleres del Colegio Regis. Fue publicado al día siguiente, 8 de junio, y de ahí para el real, como se dice. 25 años permanecí escribiendo columnas y artículos editoriales en ese periódico. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde aquella fecha que marcó mi destino con sello de fuego, y que me ha llevado por sendas en ocasiones luminosas y en ocasiones tormentosas, pero siempre intensas, interesantes, y que han representado retos tremendos. Cierro los ojos y recorro con la imaginación las etapas que he vivido como escritor, como testigo del devenir histórico del México moderno, que nunca ha dejado de ser convulso y agitado, como uno de esos volcanes que se suponen apagados y de pronto vuelven a la actividad tronando y lanzando cenizas y ríos de lava ardiente. México es un agitado país que no conoce la paz, que no descansa ni duerme. Aunque muchos me han etiquetado tratando de encasillarme en alguna de las corrientes partidistas, en realidad jamás he pertenecido a ningún partido político. En cambio, he hecho pleno uso del derecho de libertad de expresión y he tratado de oponerme al mal ejercicio del poder, a los excesos y abusos que han cometido y siguen cometiendo los malos gobernantes, sean del partido que sean. El periodismo de denuncia ha sido mayormente donde me he desenvuelto. Mis críticas, siendo severas y claridosas, han levantado ampolla, y desde luego han tenido un alto costo para mí y mi familia. No debo quejarme, y nunca lo he hecho, consciente de que quien siembra vientos cosecha tempestades. Sí, definitivamente guardar silencio tiene sus recompensas, y decir la verdad, la propia o cualquiera de las versiones que corren, tiene un precio. Y mi familia y yo lo hemos pagado con creces. Créeme, créanme, probablemente he sido injusto, muy injusto al involucrar a los seres que más amo en el infierno de rencor e incomprensión en que mi vida se ha desenvuelto desde que, para bien o para mal, decidí que este sería mi camino hasta el final de mi vida y me lancé a recorrerlo. Quizá debí entender que mi primera responsabilidad era para con ellos y su seguridad y bienestar, y en cambio los arrastré a un mundo donde han encontrado infinidad de dificultades para abrirse camino. Demasiado tarde quizá me ha llegado el momento de la reflexión profunda que desnuda el alma y contrae el corazón. Bájale un par de rayitas a tus críticas. Como un conjuro, esas 8 palabras provenientes de los labios de la mujer que ha caminado a mi lado a lo largo de todo el camino, me han puesto entre la espada y la pared. Y es que mi mujer es cualquier cosa
menos una cobarde. Me ha demostrado infinidad de veces su temple y valentía y su capacidad innata de enfrentar las situaciones más difíciles y complicadas sin arredrarse. No obstante, de alguna manera y por diversos motivos, algo muy poderoso me impedía hacer caso de su petición. Regresé mentalmente a los tiempos aquellos en que gobernaba Rodolfo Félix Valdés, 1985-1991, y recordé mis primeras grandes batallas. La construcción de los 2 carriles de la carretera que se nos vendió como la gran obra de aquel sexenio, y también la urbanización del cauce del río Sonora. La corrupción que empezó a subir de nivel a partir de ese sexenio y que a últimas fechas ha llegado a niveles escandalosos. Luego vendría el sexenio de Manlio Fabio Beltrones, 1991-1997, en el que obtuve mi grado de maestría en denuncias. Ante un maestro consumado en el arte del cortejo y los juegos tortuosos, aprendí a distinguir lo que se oculta detrás de la infinidad de espejismos creados para desorientar e impedir que se conozca la verdad. De nueva cuenta la carretera de 4 carriles y luego el desarrollo del río Sonora, sometidos ambos a las intrincadas ingenierías financieras a las que Manlio y sus expertos eran tan afectos. En esa época, quizá la más difícil y peligrosa para alguien como yo, recibí la que sin duda ha sido la máxima prueba de solidaridad de mi vida. Mi hijo Óscar, el mayor de los 3 con los que Dios nos obsequió, empezaba a incursionar en el mundo de los negocios y había invertido sus ahorros y el producto de la venta de un terreno que con gran esfuerzo había adquirido para construir su hogar más adelante, en un negocio en el que tenía depositadas grandes esperanzas. Ya eran públicos y notorios mis desacuerdos con Manlio, y alguno de sus colaboradores cercanos decidió mandarme un mensaje a costillas de mi hijo y su negocio. Lo sometieron a una inmisericordia campaña de ataques y hostigamientos, al grado de que un día, reunidos en torno a la mesa familiar, le dije: hijo, tú sabes que aún conservo buenos contactos con cierta gente de Beltrones. Así que tú nomás dime y mañana mismo me presento y les pido que te dejen en paz, con todo lo que eso implica. Óscar, mi hijo, me quedó viendo ante el silencio profundo, grueso, de su madre y sus hermanos. Y después de un largo momento me respondió: papá, ningún negocio vale la pena si tenemos que vender nuestros principios. Se me hizo un nudo en la garganta y se me llenaron los ojos de lágrimas. Ante semejante muestra de solidaridad, y nada pude responderle a mi hijo. Simplemente agaché la cabeza y seguí comiendo. Pero nunca, jamás he olvidado ese momento supremo, ni lo olvidaré mientras viva. Después de Beltrones llegó otro, y después otro, y luego otro, y así sucesivamente, sin que jamás llegara el gobernante que cumpliera a cabalidad las expectativas de los ciudadanos sonorenses. Y lo mismo sucedió con los sucesivos presidentes de la República. Pasaron los años y hoy vuelvo a encontrarme ante otra situación familiar a las del pasado. Ha llegado un nuevo gobierno federal y no estoy para nada de acuerdo con la inmensa mayoría de las cosas que está haciendo. Ni con el qué, ni con el cómo, ni con el por qué.
Y he empezado a externar mi desacuerdo en diferentes formas. Al reflexionar, me he percatado de que el temor de mi esposa proviene de la presencia en el gobierno actual de personas que no tienen ni experiencia ni escrúpulos y que sustentan formas radicales de pensar y de actuar que las hacen particularmente peligrosas. Y quizá por eso me ha pedido que le baje un par de rayitas a mis críticas. Sin embargo, concediéndole a mi señora la razón en cuanto al motivo de sus temores y ante el terrible, asfixiante control que el gobierno actual está ejerciendo sobre las instituciones en su totalidad, sobre los otros dos poderes constitucionales y sobre los medios de comunicación, no puedo dejar de preguntarme, si yo me callo la boca y los otros que sienten la misma responsabilidad que yo hacen lo mismo, ¿quién quedará entonces para denunciar lo que está pasando? Y aún más, ¿con qué cara enfrento al hijo aquel que me apachurró el corazón cuando hace muchos años me dijo que los principios no se entregan ni se venden? Así pues, bajarle 2 rayitas equivale a decir la verdad a medias, maquillando la realidad. Significa pintar con delicados colores pastel lo que es negro oscuro o rojo profundo. Con eso me convierto en parte del diabólico proceso de encubrimiento que existe. Si los que estamos tratando de decir la verdad nos callamos, entonces, ¿quién la va a decir? ¿Quién la dirá? ¿Realmente valdrá la pena defender la verdad en un mundo como el actual? Preguntas que cada quien, de acuerdo a los dictados de su propia conciencia, tiene que responder. Finalmente, en estas condiciones, y siendo lo que soy y como soy, el silencio no equivaldrá a una especie de muerte en vida, cívica y periodísticamente hablando. Hasta aquí estos minutos con el Chapo. Gracias por haberme acompañado con paciencia y atención. Espero que el haber compartido estas confidencias, pues porque ve tú lo que te estoy platicando, nos acerque un poco y me entiendas y me comprendas un poco mejor. Por eso somos amigos. Tenemos una cita tú y yo el próximo viernes y por favor cuídense mucho. Este asunto está cada vez más complicado. Hay que tener mucho cuidado, pues protege tu salud, la de tu familia y pues ni modo, quédate en casa. Ahora tenemos hasta toque de queda, ¿no? Porque eso es lo que es, dejémonos de tonterías. Toque de queda en estas condiciones es totalmente ilegal, pero bueno, las autoridades tienen el poder. Nos vemos el viernes, no se te olvide, no se les olvide, aquí nos vemos, gracias por acompañarme.